Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla conjunta entre el grupo de interés de dermatología y el grupo de interés de psiquiatría. El día de hoy vamos a tener la charla sobre trastornos psiquiátricos y sus manifestaciones cutáneas. Nuestras expositoras van a ser Viviana Briceño, estudiante de 12º semestre y pues parte del grupo de interés en psiquiatría, y Luis Ortegón, que es miembro proactivo del grupo de interés en dermatología. Nos acompañan como tutores académicos el dermatólogo José Ricardo Ruiz, de la Universidad del Bosque, y el psiquiatra Jairo González, que es médico psiquiatra y docente de la Universidad del Rosario. Entonces, ya sin más, doy inicio a la charla. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos pues Viviana Briceño y Luis Ortegón, y al día de hoy les vamos a hablar sobre trastornos psiquiátricos y sus manifestaciones cutáneas. Dale. Entonces, esta es la introducción, este es el contenido y la bibliografía que estaba previamente. Sí. Entonces, a modo introductorio, pues para iniciar, entonces normalmente cuando nosotros hablamos cuando alguien nos menciona, háblanos de la Mona Lisa, lo primero que nosotros pensamos es en Leonardo da Vinci. Igual que si nos preguntan una de las obras más famosas de Da Vinci, vamos a hablar de, primero, pues tiene varias, pero vamos a hablar inicialmente de la Mona Lisa. Esto es lo que sucede con la mente y el cuerpo. No podemos hablar de una sin pensar en sus implicaciones en la otra. Son como una unidad indivisible y por ello muchas enfermedades son de origen multifactorial, por lo que debemos pensar en las condiciones del paciente para poder manejar una enfermedad. Sigue. Lo mismo sucede con la dermatología. Debemos tener en cuenta que la relación entre la dermatología y la mente siempre ha existido porque pues no es secreto para nadie que estados emocionales como el miedo o la ira se manifiestan con cambios en el color, la textura, la humedad e incluso puede alterar los anexos de la piel. De igual forma, algunos desórdenes de la piel, como sin ir muy lejos el acné, puede generar algunos estados mentales como la depresión o la ansiedad. De esto nace el concepto de psicodermatología, es decir, la combinación entre la psicología, la psiquiatría y la dermatología. Esta va a abarcar todas y cada una de las enfermedades de la piel, ya que pueden tener reflejos en el estado de ánimo, el equilibrio mental y pues emocional de los pacientes. Además, hay que tener en cuenta que siempre va a tener un tratamiento integral, no se puede solamente tratar la dermatosis, sino que también tiene que tener como un conjunto con otros profesionales en psicología y psiquiatría. Vamos a hablar un poco de la piel. Entonces sabemos que la piel recubre el cuerpo y es pues el límite entre el individuo y el entorno. Tiene múltiples funciones, como ya sabemos, por ejemplo, es para barrera física, interviene en la inmunidad, la termorregulación, entre otras. Además, pues una de las funciones que me gustaría recalcar es que recibe e interpreta la información proveniente del sistema nervioso central a través de mensajeros químicos que pues van a producir todas las sustancias mediadoras que promueven, una apropiada homeostasis en el cuerpo. Gracias a esto, pues la piel va a influir en el desarrollo físico y psicológico de un organismo. Siguiente. De hecho, por ejemplo, la anatomista, siguiente, Ashley Montagu, que en su libro Touching the Human Significance of Skin, sigue. Estudia el papel de la piel en el nacimiento, el desarrollo neurológico, el crecimiento e incluso la capacidad de relación con otros. De hecho, se ha demostrado que una privación táctil produce pues un rápido aumento en los niveles de cortisol en plasma, lo que me va a indicar al cuerpo estrés. Crónicamente va a generar un desarrollo anormal del tejido cerebral e incluso puede llegar a destruirlo. Por otro lado, el contacto cariñoso se puede hacer, ven atrás. No, atrás. Por otro lado, atrás. Sí, es que está cargando. Perdón. Pues también el contacto cariñoso se asocia con bajos niveles de cortisol en plasma, lo que resulta en cambios positivos en el tejido cerebral. De hecho, hay algunos estudios en el que comparan, por ejemplo,
el crecimiento de dos niños, de dos grupos de niños, unos que crecieron en un orfanato y otros que crecieron con sus madres en la prisión. Inicialmente la condición de los niños en el orfanato era mejor, pero a la larga, en un año, se observó que había mayor mortalidad en los niños en el orfanato. Y de hecho había una mejor supervivencia, casi del 100%, de los niños que estaban con sus madres. Esto se relacionó mucho con el hecho de que los niños sí iban a recibir, los niños en la prisión sí recibían el cariño de sus madres, y en cambio en los orfanatos, a pesar de que se les daban pues todos los cuidados, etcétera, no se daba el cariño. Se observó que los niños tuvieron dificultades en el desarrollo físico, perdieron el apetito, no aumentaron de peso, etcétera, y esto llevó a la mayoría a la muerte. Además, en la clínica diaria, todos los dermatólogos se van a enfrentar a pacientes que van a decir quejas como, o sea, no relacionadas con el evento dermatológico. Entonces, típico le van a preguntar al doctor, ve, doctor, ¿y esto es por estrés? O es que últimamente estoy muy estresado, estoy ansioso, no puedo hacer nada. Por lo tanto, no se puede ignorar este tipo de quejas porque también pueden ser la causa de la enfermedad. Siguiente. Como ya mencioné, las emociones van a afectar la piel todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien pues está muy bravo, como está en la foto, pues se va a poner rojo, o cuando alguien está avergonzado también, o si se asusta se va a poner pálido. Y pues básicamente las emociones van a alterar la funcionalidad y las propiedades de la piel. Puede producir incluso desequilibrios en forma de dermatosis. Particularmente, sigue, vamos a ver un poco sobre el estrés como un factor desencadenante. Entonces, el estrés definido como un conjunto de respuestas y adaptaciones fisiológicas que ocurren en el cuerpo cada vez que una amenaza percibida, sea real o imaginaria, eh, afecta el equilibrio físico y mental y emocional. Usualmente las hormonas asociadas con la carga de estrés crónico van a proteger el cuerpo a corto plazo. Sin embargo, crónicamente ya el cuerpo no es capaz de resistir estos cambios y me va a afectar, y me puede provocar enfermedades. Siguiente, esta condición de desequilibrio puede generar una producción de radicales libres que me va a liberar, por ejemplo, hormonas como la CRH, el cortisol o la ACTH. Estas Está cargando. Bueno, estas van a afectar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, liberando ciertos neurotransmisores y neuropéptidos, que me van a promover la inflamación del tejido, envejecimiento y degeneración, lo que también me va a generar, mantener e incluso empeorar la dermatosis, y dos, me va a generar inmunosupresión, favoreciendo la aparición de algunas enfermedades infecciosas. Siguiente. Finalmente, pues como ya mencionamos, hay una conexión permanente entre la mente y el sistema nervioso y la piel, y a partir de esta interacción se puede pues, decir que la psicodermatología es un concepto que incluye todas las consecuencias personales y sociales de las dermatosis. La psicodermatosis son cambios en la piel que se pueden producir por tres causas, que pueden producir, 1, son causados por problemas psiquiátricos, 2, pueden causar trastornos psiquiátricos psicológicos debido a su manifestación clínica, o 3, influyen en el estado psicológico y es mantenido y agravado por él. En esta charla nos vamos a centrar principalmente en la primera, que son causadas por problemas psiquiátricos, ya que pueden ir acompañadas de alucinaciones, delirios, obsesiones, y básicamente son el espejo de lo que sucede en la mente del paciente, por lo que para su tratamiento se debe actuar principalmente en los trastornos mentales. Estos también se dividen en 4 grupos. Sigue las dermatosis autoinfligidas, como la dermatitis artefacta, las dermatosis debido a ilusiones o alucinaciones, como los delirios de parasitosis, los trastornos somatomorfos, como el trastorno dismórfico corporal, o la dermatosis por compulsión, como la tricotilomanía o las excoriaciones psicógenas. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre delirios de parasitosis. Creemos que es importante comenzar con recordando qué son los delirios. Entonces, son creencias basadas en experiencias psíquicas complejas, extrañas, intensas y poco habituales. La persona que las presenta cree completamente en su veracidad y cree que pues por encima de que uno le muestre evidencia y argumentos de que este delirio o esto que está pensando no es así, la persona
lo va a rechazar y va a defender completamente este pensamiento que está teniendo. Normalmente los delirios motivan actos de conducta consistentes pues al delirio que esté teniendo la persona. Entonces recordemos que los delirios hacen parte de alteraciones en el contenido del pensamiento y normalmente las ideas delirantes se presentan principalmente en los trastornos psicóticos. Es decir, cuando tenemos un delirio normalmente no se da porque sí, sino que detrás del delirio vamos a encontrar una enfermedad y un trastorno que normalmente es psicótico. En este caso vamos a hablar sobre ideas delirantes somáticas, las cuales se caracterizan por ser una creencia relacionada con la apariencia o el funcionamiento del cuerpo. Recuerden que siempre van a estar asociadas a alucinaciones anestésicas. Es decir, el paciente no solamente va a pensar y no solamente va a tener esa creencia con respecto pues, a su delirio, sino que la persona lo va a sentir. En este caso, la persona no solamente va a pensar que está infestada por insectos, por parásitos, sino que la persona va a sentir cómo estos insectos están dentro de su piel o caminan sobre su cuerpo. Los delirios de parasitosis, en este caso, pues son la creencia falsa y fija de que uno, pues el paciente, está infestado por organismos vivos. Hay otro tipo de ideas delirantes somáticas, como lo son exhalar un olor desagradable o tener deformadas algunas partes del cuerpo. En el caso pues, de la presentación clínica psiquiátrica, el paciente nos va a comentar que tiene sensación de formicación, la cual pues, es la sensación que tiene el paciente cuando siente insectos sobre su cuerpo, y esto va a generar que tenga una conducta que va a ser morder o picarse a sí mismo para pues, deshacerse de la sensación que está teniendo. Normalmente también nos puede contar que tuvo o que experimentó pues, consumo de antiparasitarios para deshacerse de esta sensación y hasta llegó a exterminar su hogar para poder deshacerse de estos insectos. Adicionalmente nos puede llegar con un signo que se llama el signo de la muestra, el cual va a consistir en que dentro de una bolsa Ziploc o dentro de una caja de fósforos va a meter un espécimen, normalmente pues el insecto que dice tener, dentro, pues lo va a llevar dentro de la cajita y dice que lo extrajo de su piel. Sería casi un sacrilegio, decía el pueblo. Pero dentro de esa sociedad había unos líderes que tenían una visión. Qué pena que se demora un poquito cargando la presentación. Ya pasé la diapositiva, pero está ahí pensando. Bueno, además de lo que dijo Viviana, pues también los pacientes van a recolectar objetos que dicen haber extraído de su propia piel, que puede incluir como costras, escamas de la piel, cabello, fibras de la ropa, e incluso, como dijo Viviana, insectos reales para tratar de demostrar los síntomas, la veracidad de su enfermedad. De hecho, hoy en día incluso con pues toda la edad tecnológica y todo, pues también llegan los pacientes con fotos o videos como tratando de evidenciar la infestación. Debido a que experimentan la sensación de formicación, los pacientes van a intentar morder o picar su propia piel para intentar eliminar los parásitos que sienten. Pues en el examen físico vamos a ver a menudo evidencia de automutilación, excoriaciones menores, úlceras profundas e irregulares, y muchas veces las lesiones cutáneas suelen dejar atrás, fuera del alcance de los pacientes, como en la región interescapular. Es un diagnóstico de exclusión, por lo que se debe descartar otra causa, y pues el tratamiento de la enfermedad el tratamiento de la dermatosis, de las manifestaciones, se va a basar en el tratamiento de la enfermedad. Listo, entonces es muy importante que sepamos que estos delirios no se van a presentar solos y siempre son consecuencia de alguna enfermedad psiquiátrica subyacente. Para poder diagnosticar esta enfermedad psiquiátrica, primero tenemos que descartar otro tipo de etiologías, ya sea orgánicas o por medicamentos. Tenemos que descartar una infestación real por parásitos, tenemos que descartar diabetes mellitus, hipertiroidismo, deficiencias nutricionales, trastornos neurológicos, medicamentos que puedan inducir el prurito, como son los opiáceos, consumo de drogas recreativas, y dentro de todo el espectro y los diagnósticos psiquiátricos podemos encontrar la esquizofrenia, la depresión psicótica, la psicosis inducida por fármacos, trastornos delirantes o trastorno somático. Estos últimos dos pues son los más
comunes en donde podemos encontrar este tipo de delirios y donde más vamos a encontrar este tipo de delirios. Entonces, bueno, el DSM-5, pues digamos que nos da un brochazo grande y nos dice cómo podemos diagnosticar este tipo de trastornos. El trastorno delirante se diagnostica como la presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración y nunca se ha cumplido con el criterio A de esquizofrenia. Si eventualmente la persona presenta alucinaciones y delirios, pues las alucinaciones no van a ser tan importantes o van a estar relacionadas con el delirio, como es en este caso las alucinaciones anestésicas que está presentando el paciente. Adicionalmente de esto, el paciente pues va a tener alteración en alguna función, algún funcionamiento del pues principal, ya sea laboral, social o personal. El impacto del delirio en el funcionamiento va a alterar, pero pues no va a estar como completamente muy alterado, y el comportamiento no es como manifestantemente extravagante o extraño. El trastorno de síntomas somáticos, vamos a tener que, pues el paciente va a cumplir con uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. Va a tener pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con este síntoma somático, entonces va a tener pensamientos desproporcionados, persistentes sobre la gravedad de estos síntomas. Va a tener un grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de estos síntomas somáticos, y el tiempo y energía que le va a brindar a estos síntomas pues va a ser excesivo, y normalmente es más de 6 meses. Para el tratamiento psiquiátrico, pues tenemos obviamente que revisar la enfermedad que el paciente esté teniendo, pues el diagnóstico de la enfermedad, del trastorno psiquiátrico que tenga. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que una intervención temprana siempre va a llevar a un mejor desenlace de la enfermedad. Y los antipsicóticos, se prefieren los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la olanzapina y el aripiprazol, por pues no tener tantos efectos adversos en la persona. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la tricotilomanía. La tricotilomanía es el trastorno de la conducta. Es un trastorno en la conducta que consiste en arrancarse compulsivamente el pelo. Viene del griego tricos, que significa cabello, tilen, que significa jalar, y manía, que significa locura. Es un espectro de trastorno obsesivo compulsivo, lo cual pues como buen espectro del trastorno obsesivo compulsivo pues va a contar con obsesiones y con compulsiones. Entonces las obsesiones, recordemos que son pensamientos recurrentes, intrusivos, que provocan ansiedad o incitan supresión de otro pensamiento u otra acción. En este caso, las obsesiones del paciente van a caracterizarse por la acumulación de tensión, y esta obsesión va a generar una compulsión. Las compulsiones son conductas repetitivas que el paciente se siente impulsado a realizar ante una obsesión, y normalmente traen paz, alivian o generan satisfacción en el paciente. En este caso, la compulsión se va a caracterizar por una sensación de placer, alivio, satisfacción después de la depilación. Entonces, la obsesión puede ser causada por acumulación de tensión, y la compulsión va a ser dada por arrancarse el pelo. En el DSM-5 encontramos los ítems que son, bueno, encontramos el trastorno, que es trastorno de arrancarse el pelo o tricotilomanía. Entonces es arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida, intentos repetitivos de la persona por disminuir o dejar de arrancarse el pelo. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro pues, en algún área del funcionamiento. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica, casi siempre pues alguna afección dermatológica, y no se explica por algún otro trastorno mental. Los pacientes usualmente van a respaldar un historial de tirones de cabello. Sin embargo, algunos pacientes no reconocen que esto es autoinfligido debido a la vergüenza que les produce tener esta enfermedad, o porque no son de todo conscientes que lo están haciendo. En algunos casos, el paciente puede llegar a comerse su cabello en lo que se denomina tricofagia, y por consiguiente desarrollar algunas bolas de pelo en el tracto gastrointestinal que pueden producir
particularmente en niños, sangrado intestinal, pancreatitis o síntomas obstructivos. Los pacientes van a presentar alopecia, que generalmente es irregular y no deja cicatrices. A menudo se observa el cabello roto y escaso sobre un cuero cabelludo lleno de excoriaciones. Los cabellos se rompen en diferentes longitudes en el cuero cabelludo. El diagnóstico se puede hacer de forma clínica con un examen cuidadoso de cuero cabelludo y se puede realizar la dermatoscopía, donde se van a observar cabellos rotos irregularmente, signo de B, pelos flameados, polvo para el cabello y pues ya se los voy a mostrar. Siguiente. En la primera imagen, Perdón, qué cariño. no te preocupes. En la primera imagen se puede observar, por ejemplo, en las flechas amarillas, el signo de B, en la que los cabellos se van a romper como en la misma longitud. También se alcanzan a observar algunos cabellos más largos que otros, lo de cabellos rotos irregularmente, algunas montañitas blancas que se alcanzan a ver son el polvo para el cabello y pues algunos cabellos. En las flechas rojas se observa los cabellos enrollados. En la siguiente podemos observar pues en estas flechas rojitas los pelos flameados. En las amarillas se pueden observar los puntos negros, que son como restos del tallo de cabello rotos. Y en la última, en esta, se puede observar el signo de admiración, en la que el paciente, el signo de admiración que son cabellos que miden más o menos de 3 a 5 centímetros y se presentan en una región distal más abultada, como se ve en la imagencita. Son raros en este trastorno y la verdad, si se encuentran, se debe sospechar de otra causa como la alopecia areata. Siguiente, la biopsia de piel puede estar indicada en algunos casos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto es un proceso que requiere una colaboración del paciente, por lo que es difícil de realizar en niños y en la mayoría de los casos una dermatoscopia detallada será suficiente para el diagnóstico. El manejo de las manifestaciones depende exclusivamente del manejo de la enfermedad. Listo. En cuanto al manejo psiquiátrico, pues se va a basar y pues su pilar va a ser la terapia conductual, específicamente la terapia de reversión de hábitos, la cual consiste en pues, estos pasos que son conciencia, entrenamiento de respuesta competitiva, apoyo social y control de estímulos. Ese va a ser la base y el pilar del tratamiento. Sin embargo, si eventualmente pues necesitamos mejorarlo y ayudarnos con algo, podemos dar un tratamiento farmacológico, el cual va a consistir en antidepresivos duales, tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina o antipsicóticos atípicos. Sin embargo, el principal va a ser la terapia conductual. Listo. Ahora pasando a escoriaciones neuróticas. Las escoriaciones neuróticas pues son un trastorno caracterizado por lesiones cutáneas autoinducidas. Es muy importante tener en cuenta que en este caso las lesiones autoinducidas no van a ser, o sea, su finalidad no va a ser hacerse daño, ni tampoco, digamos, terminar con su vida, sino que resultan del impulso incontrolable de rasgar, frotar o rascar excesivamente la piel. Entonces, en este caso también la persona va a tener obsesiones, las cuales pues van a estar caracterizadas por mucha tensión, y la compulsión, en vez de arrancarse el pelo, en este caso va a ser rascarse y producirse estas lesiones en su piel. Más del 75% de este trastorno se da en mujeres y es más común en pacientes, pues en individuos con antecedente familiar en primer grado de trastorno obsesivo compulsivo. En el DSM-5 encontramos que el primer ítem es dañarse la piel de forma recurrente, la cual pues produce lesiones, intentos repetitivos del paciente para disminuir, dejar de rascarse la piel. Rascarse la piel produce un malestar clínicamente significativo o deterioro en algún área del funcionamiento. El daño en la piel no se puede atribuir a efectos fisiológicos, a una sustancia u otra afección médica, y además no se explica mejor por otro síntoma o por otro trastorno mental. Entonces es importante que indaguemos bien y hagamos bien la anamnesis, ya que, pues, por ejemplo, en los delirios de parasitosis también encontramos que la gente, pues el paciente rascaba y mordía y pues eran lesiones autoinducidas, pero pues era por un delirio porque sentía los insectos. En este caso va a ser para calmar una tensión y va a ser en forma de compulsión.
Como ya mencionó Viviana, se pueden producir debido a algunos factores desencadenantes como la ansiedad o el estrés. Sin embargo, también puede haber un desencadenante dermatológico en la que el paciente, al verse con alguna imperfección en la piel, como acné, queratosis pilar o incluso diferencias en las texturas de la piel, se le va a producir muchísima angustia y va a manipularse la piel. Estas lesiones, estas lesiones normalmente se van a localizar en áreas accesibles como la cara, los brazos, las piernas y la espalda, e incluso puede aparecer algo que se denomina el signo de la mariposa, en la que hay zonas en el área interescapular a la que los pacientes no alcanzan a llegar y por tanto estas zonas van a permanecer intactas. Siguiente. Se van a producir úlceras, abscesos o cicatrices autoinfligidas que finalmente pueden desfigurarse. Además, pueden presentarse cicatrices y liquinificaciones atróficas, hiper o hipopigmentadas, que van a indicar lesiones más antiguas. Los pacientes van a reconocer abiertamente que son lesiones autoinducidas. El diagnóstico se basa en la historia clínica y un examen físico más exhaustivo, así como algunas pruebas de laboratorio para descartar otras causas, y el tratamiento se puede hacer con corticosteroides tópicos o agentes antipruriginosos. Y hay que tener en cuenta que se deben evaluar constantemente estas lesiones para identificar apropiadamente las infecciones secundarias y seleccionar el tratamiento antibiótico de ser necesario. Listo. En cuanto al tratamiento psiquiátrico, va a ser igual al de la tricotilomanía, va a consistir casi que completamente en la terapia conductual, sobre todo en la terapia de reversión de hábitos, y si eventualmente necesitamos ayudarnos con algún tratamiento farmacológico, van a ser los antidepresivos duales, tricíclicos o los antipsicóticos atípicos, los cuales podremos utilizar para la disminución de estos síntomas. Listo, la dermatitis artefacta. Entonces, la dermatitis artefacta hace parte de un trastorno llamado el trastorno facticio. En este caso, la dermatitis va a ser una producción de lesiones autoinducidas en la piel y normalmente van a ser producidas por instrumentos u objetos, pues no por ellos mismos, sino por instrumentos que pues ellos mismos utilizan hacia sí mismos, pero digamos que no por las uñas o por sus dientes, sino con objetos. Entonces, objetos punzantes, cigarrillos, encendedores o material corrosivo. Se desencadena casi siempre por un estresante psicosocial, representa una salida a expresar las emociones que ellos tienen. Cuando nosotros le preguntamos al paciente que si estas lesiones que tiene son autoinducidas, el paciente lo va a negar y va a decir que no, que él tiene una enfermedad, que tiene una dermatitis. En este caso, digamos que los trastornos facticios se caracterizan porque la persona finge tener una enfermedad y es muy difícil pues que la persona lo acepte y diga que él mismo se está produciendo esa enfermedad. En cuanto a la historia hueca, pues cuando le preguntamos al paciente, normalmente la historia que nos cuenta no va a tener una pues congruencia y podemos encontrar que le faltan muchos detalles. Entonces, pues también podemos, digamos que por ese lado, ver cómo no hay una consistencia y pues el paciente puede que esté simplemente mintiendo y pues se los produjo a sí mismos. Normalmente este trastorno se va a dar por una necesidad consciente, casi siempre inconsciente, de buscar una atención. Muchas veces va a ser la atención médica, muchas veces va a ser por el resultado de sentimientos de abandono que tiene el paciente. Pueden tener antecedentes de abuso físico, emocional o sexual y va a tener como morbilidad la ansiedad generalizada, depresión o trastorno límite de la personalidad. Entonces, hay dos tipos de trastorno facticio: el trastorno facticio aplicado a uno mismo y el trastorno facticio aplicado a alguien más. En este caso, para la dermatitis artefacta, va a ser aplicado a uno mismo. Entonces, el DSM-5 lo describe como falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos asociado a un engaño identificado. El individuo se va a presentar a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado.
El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia, es decir, de una ganancia secundaria. No necesariamente el paciente va a tener una ganancia secundaria, simplemente puede buscar una atención y ya. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental. Y el trastorno pues facticio aplicado a otro es el que pues conocemos como el síndrome de Munchausen, que va a ser básicamente, los ítems van a ser iguales al aplicado a uno mismo, sino que lo que va a cambiar es que en vez de presentarse a sí mismo frente a los demás como enfermo, va a presentar a alguien más, a un hijo, a alguien que tiene a cargo, como incapacitado o lesionado. Como ya mencionamos, los pacientes no van a aceptar que son lesiones autoinducidas y su historia de lo sucedido es poco detallada y puede que no mencionen con qué objetos se originó la herida. Por lo mismo, la apariencia de las lesiones va a depender del objeto con el que se crean, sean cigarrillos, armas blancas, entre otros, y su tamaño puede ser variable. Las lesiones no tienen características reconocibles de una enfermedad primaria y se encuentran en áreas accesibles del cuerpo, como la cara, el tronco superior y las extremidades. Además, se caracterizan por ser erosiones superficiales de forma normal, con bordes usualmente angulados que están rodeados de piel normal. También se pueden observar quemaduras, oclusión circulatoria e incluso manipulación de heridas antiguas como las cicatrices postoperatorias. Las heridas más graves pueden incluso provocar abscesos, gangrena o infecciones potencialmente mortales. El diagnóstico es clínico debido a que las biopsias son, la verdad, poco específicas y en algunos casos solamente se puede observar histológicamente una reacción a cuerpo extraño. El tratamiento para las lesiones es el cuidado primario de las heridas, como la irrigación, el desbridamiento y antibióticos tópicos orales, según sea necesario. También puede ayudar a cubrir las heridas con algunos vendajes para disuadir al paciente de seguir autolesionándose. En cuanto al tratamiento psiquiátrico, pues lo primero es que además de que pues el paciente en este caso pues se esté autoinduciendo la dermatitis, pues primero tenemos que hacer el tratamiento dermatológico que Luisa nos propone y ya después empezar con el tratamiento psiquiátrico. Normalmente estos pacientes pues tienen adicional a esto pues una otra etiología psiquiátrica subyacente, entonces lo que les decía, pueden tener una ansiedad generalizada o una depresión o un trastorno límite de la personalidad, entonces es muy importante que indaguemos y veamos cuál es la etiología psiquiátrica subyacente que está generando este trastorno facticio. Las intervenciones farmacológicas van a depender de la naturaleza de la enfermedad, pero muchas veces pues con terapia y con apoyo se puede llegar a la etiología psiquiátrica subyacente y ya dar un manejo mucho más integral. Es muy importante que cuando un paciente con este trastorno llegue a nuestro hospital o nosotros lo estemos atendiendo, haya una muy buena comunicación en cuanto a todos el personal médico que esté tratando con el paciente, ya que tenemos que evitar procedimientos innecesarios hacia él. Se puede mostrar pues un paciente que puede decir que necesita cirugía, que necesita pues un montón de procedimientos médicos que pues no va a necesitar realmente. Y por último, la confrontación es muy controvertida, ya que no cualquiera la puede hacer y el paciente y uno pues puede poner en riesgo la relación médico-paciente al realizar esta confrontación. Entonces, la persona que lo hace y que realiza la confrontación tiene que ser pues un experto y tiene que hacerlo de una manera que no sea amenazante, de una manera en la que el paciente no sienta que lo están tratando de mentiroso, no sienta que no se sienta atacado. Entonces, digamos que se tiene que hacer, pero se tiene que saber cómo hacerlo. Listo. Signos cutáneos en trastornos alimenticios. Entonces, el DSM-5 divide a los trastornos de la conducta alimentaria como pica, trastorno de rumiación, trastorno de restricción de la ingestión de alimentos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno de atrancones. En general, los trastornos alimenticios se caracterizan por tener una alteración definida del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control de peso que conduce a un deterioro físico y psicosocial.
es de etiología multifactorial, sin embargo, tiene diferentes factores desencadenantes. Uno de esos, y pues uno de los más importantes, es la adolescencia. Entonces, estos trastornos alimenticios los vamos a encontrar mucho en niños, en adolescentes. En este caso vamos a hablar específicamente y pues un poco más acerca de la anorexia nerviosa, ya que es donde más manifestaciones cutáneas podemos encontrar. Los pacientes con anorexia nerviosa especialmente están preocupados por su peso, la imagen de su cuerpo y por estar delgados. Entonces, en el DSM-5 encontramos que la anorexia nerviosa se caracteriza por la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que tiene, y esto conduce a un peso corporal significativamente bajo en relación con la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Sienten normalmente miedo intenso a ganar peso o a engordar, o tienen un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso. Hay una alteración en la forma en que se perciben a sí mismos y en el reconocimiento de la gravedad de su bajo peso corporal. Entre las manifestaciones clínicas, dermatológicas más comunes se incluye pues la cerosis, es la más frecuente, se presenta en el 58% de los casos y pues como observamos en la imagen es como la resequedad de la piel. La queilitis se presenta, es como la segunda más frecuente en el 41,6% de los casos y es el estado inflamatorio de la submucosa labial o las comisuras labiales. También se presenta el acné y la acrocianosis. Siguiente. Se puede observar hipertricosis corporal y alopecia, carotenodermia o hiperpigmentación, y también se puede observar prurito. La etiología del prurito es bastante desconocida, sin embargo, se puede presentar de una forma intermitente o constante y también puede manifestarse como ardor o hormigueo. También se puede presentar en el 16% de los pacientes y suele presentarse en el tronco, en las extremidades y en el tobillo. Se ha visto que los hallazgos dermatológicos mejoran con el aumento del índice de masa corporal dado por la alimentación adecuada del paciente. Listo. En cuanto al tratamiento psiquiátrico, pues la comida siempre va a ser la mejor medicina, siempre se le va a indicar una dieta especial, siempre se va pues a intentar que el paciente haga introspección acerca de lo importante que pues es esta. Sin embargo, pues se puede ayudar con terapia cognitivo-conductual, terapia familiar y programas supervisados de aumento de peso. Recordemos que muchos de los diagnósticos de la anorexia se van a realizar en la niñez, pues en la adolescencia. Entonces tenemos que siempre tener un manejo integral con el pediatra y con psiquiatría. Y podemos tener tratamiento farmacológico para enfermedades concomitantes como la depresión y la ansiedad, y vamos a elegir los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los antipsicóticos atípicos también han demostrado que ayudan, sin embargo, no hay mucha evidencia al respecto. Normalmente el tratamiento va a ser ambulatorio, sin embargo, si el paciente llega a estar peligrosamente por debajo del peso corporal ideal, pues vamos a tener que hospitalizarlo y vamos a tener que darle pues un tratamiento intrahospitalario. Listo. Por último, los signos cutáneos por uso de drogas inyectables. Entonces, unas generalidades. Los problemas de salud relacionados con el consumo de drogas constituyen un motivo muy frecuente de consulta. La Organización de Naciones en contra de las drogas y el crimen estima que aproximadamente 250 millones de personas consumieron drogas ilícitas por lo menos una vez en el anterior año. Y pues en general, la dependencia de sustancias es una enfermedad del sistema nervioso central debido a una disfunción neurobiológica de estructuras cerebrales mesencefálicas, límbicas y corticales implicadas en la motivación y en la conducta. Normalmente las personas que tienen trastorno por abuso de sustancias tienen síntomas del estado de ánimo, pueden aparecer síntomas psicóticos, pueden tener trastornos de la personalidad y comorbilidades psiquiátricas, a lo que lo conocemos como patología dual, y pueden presentar abstinencia o tolerancia. La abstinencia es el desarrollo de un síndrome específico dado por una sustancia debido a la reducción de esta sustancia que está consumiendo. Dependiendo de la droga que el paciente pues
de la droga que abuse, este síndrome va a cambiar. Y la tolerancia es la necesidad de aumento en las cantidades de la sustancia que está consumiendo para lograr un efecto deseado. Entonces, cada vez que lo consume, cada vez tiene que consumir más y más en cuanto a cantidad para lograr ese efecto. Entonces, en el DSM-5 encontramos que el trastorno por uso de sustancias se caracteriza por síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican el uso continuo de una sustancia, deterioro o angustia manifestado por al menos 2 de los siguientes en un periodo de 12 meses. Entonces, ¿cuáles? Uso de sustancia más de lo previsto originalmente, deseo persistente o esfuerzos fallidos para reducir el uso, tiempo significativo dedicado a obtener, usar o recuperarse de la sustancia, ansias de usar sustancia, incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar, uso continuo a pesar de los problemas sociales o interpersonales que ésta represente, disminución de actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al uso de estas sustancias, uso de sustancias en situaciones peligrosas, como por ejemplo manejar un carro drogado, uso continuo a pesar de problemas físicos o psicológicos posteriores, tolerancia o abstinencia. Entonces acá les ponemos una tablita como de las drogas más utilizadas intravenosamente y en cuánto tiempo podemos seguir encontrando rastro de esta sustancia en un rango de tiempo. Entonces la cocaína, al hacer un test de drogas en orina, perdón. Entonces, la cocaína lo podemos encontrar por 2 a 4 días. Los barbitúricos, depende del barbitúrico que se consuma, sin embargo, lo podemos encontrar entre 24 horas a 3 semanas. Las benzodiazepinas también va a depender de la benzodiazepina que se consuma, sin embargo, va a ser entre 5 a 30 días. Y los opioides va a ser entre 1 a 3 días, que encontremos positivo en un test de orina. Voy aquí a decir unas generalidades acerca de la desomorfina o crocodile. Es un derivado opioide de la codeína. Normalmente es una mezcla de codeína con gasolina o con petróleo. Tiene altas concentraciones de yodo y altas concentraciones de metales pesados. Actúa de 2 a 3 minutos. Es 10 veces más potente que la morfina y 3 veces más tóxico. Es una droga que produce mucha adicción. Es una droga que no es tan costosa, entonces no es, pues es fácil de conseguir y pues que se ha vuelto más popular con el tiempo. O sea, en las manifestaciones cutáneas, los pacientes van a desarrollar estigmas cutáneos debido a su hábito, sea por vía subcutánea o intravascular. Estas lesiones cutáneas varían desde la respuesta de cuerpos extraños hasta el material inyectado, infecciones y cicatrices. En la primera imagen podemos observar las track marks o marcas de huella, que son el resultado de la trombosis venosa, que posteriormente cicatriza y genera una pigmentación en las venas. El daño se produce por inyecciones repetidas e irritación por productos químicos que se agregan usualmente a las drogas, y el sitio más común de punción es la vena medial del brazo no dominante. Sin embargo, muchas personas se inyectan en lugares menos visibles como la fosa poplitea, las venas dorsales, entre otras, y cuando estas lesiones cicatrizan y ya no es posible continuar su punción en ese lugar, los pacientes suelen encontrar lugares más creativos para inyectarse, como la vena dorsal del pene o la yugular interna. Sin embargo, la falta de marcas no excluye su uso porque, por ejemplo, la cocaína inyectada no contiene químicos esclerosante que producirán estas marcas. Además, en la segunda imagen se puede observar cicatrices irregulares, leucodérmicas, atróficas y perforadas que resultan de una lesión irreversible del tejido. Se producen por inyecciones subcutáneas en los pacientes que por alguna razón no se inyectan por vía intravenosa. El producto es un producto de una respuesta inflamatoria y se pueden desarrollar también cicatrices hipertróficas o queloides en estas áreas. Las infecciones de piel y tejidos blandos son una de las causas más comunes por la cual los usuarios suelen ingresar al hospital. Incluso la sepsis es la complicación que se observa con mayor frecuencia, más incluso que ingresar por sobredosis. Las infecciones locales incluyen celulitis, formación de abscesos, linfangitis, flebitis, tromboflebitis, e incluye edema crónico de las extremidades. El microorganismo más común es el Staphylococcus aureus y algunos menos comunes son como los anaerobios, el Clostridium botulinum o la Candida albicans.
La esclerosis necrotizante también es un hallazgo bastante común. Siguiente. También se puede observar la hiperpigmentación o los tatuajes de hollín, que son causados por cocinar las drogas o pues flamear las agujas con fósforo. Y el carbono se va a depositar en la dermis, tiñéndola. Incluso muchos pacientes pueden llegar a cubrirlos con tatuajes comerciales para que pues ocultar estas marcas. También se pueden desarrollar en los sitios de torniquete cuando se coloca muy apretado o se deja demasiado tiempo. Recordar también que el uso de las drogas puede provocar transmisión de VIH, el virus de la hepatitis B y C, e infecciones sistémicas como por ejemplo la endocarditis infecciosa, cuyos signos cutáneos más particulares en estos pacientes son las lesiones de Janeway, que es la primera imagen que se ve la mano más rojita, y los ganglios de Osler. Siguiente, también se pueden observar lesiones arteriales, como la inyección intraarterial crónica, que puede provocar dolor en el lugar de la inyección, cianosis, eritema, déficit sensorial y motor y compromiso vascular. Y finalmente, el tratamiento está más dirigido al cuidado de las heridas y al tratamiento de la adicción. Siguiente, vamos a mencionar dos manifestaciones dermatológicas específicas en la heroína y el crocodile. La primera, la heroína, pues debido a que a menudo se inyectan, los signos que ya mencioné son pues los más frecuentes. Sin embargo, también se puede desarrollar urticaria, prurito y pues particularmente se da en la cara y los genitales. El síndrome de las manos abultadas o puffy hand syndrome es la condición en la que se desarrolla el edema de la región dorsal, pero no en los dedos, y se produce por un daño linfático dado por la quinina, un adulterante que se utiliza mucho en la heroína y además está relacionada con aumentar el riesgo de infección por tétanos. También se han presentado casos de úlceras en el pene y celulitis necrotizantes del escroto cuando se inyectó heroína en la vena dorsal del pene. También hay presencia de erupciones cutáneas, eritema migratorio, necrolítico, acantosis nigricans y pues necrólisis epidérmica tóxica. Y en la siguiente, las manifestaciones específicas del crocodile, pues estas reacciones se informan después de cortos periodos de tiempo del uso y pues los efectos analgésicos pueden causar como demoras en la búsqueda de la atención médica. Se observan cambios en la piel, se ve más gruesa, escamosa, de color verde o negro, lo que da su nombre, el nombre de crocodile, porque pues parece una mano de cocodrilo. Produce hinchazón y dolor en los sitios donde se inyecta el medicamento por vía subcutánea. A menudo se pueden producir infecciones destructivas que van a dar algunas secuelas muy malignas y seguido de ulceraciones necróticas extremadamente agresivas que usualmente van a involucrar el tejido muscular y cartilaginoso. Por ejemplo, su uso se ha relacionado con la osteonecrosis de la mandíbula, que se ve así. ¿Y ya? Listo. Y ya para finalizar, el tratamiento psiquiátrico pues va a depender de también la droga, la sustancia de uso de la cual estemos hablando. Sin embargo, pues el asesoramiento conductual va a ser también un pilar muy grande. Podemos encontrar diferentes terapias como la entrevista motivacional, la terapia cognitivo-conductual, el manejo de contingencias y terapia individual y grupal. Los grupos de 12 pasos van a ser muy útiles para estos pacientes, grupos como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y pues lo que dije, la farmacoterapia va a depender de la droga, de la sustancia de uso que esté consumiendo la persona. Y ya, muchísimas gracias a todos pues por la atención. No sé si alguien tiene preguntas, puede tanto levantar la mano como prender el micrófono, y no sé si alguno de los doctores tenga algún comentario adicional que quisiera realizar en este momento. Disculpa, yo tengo una pregunta. Perdóname, qué pena contigo. Si quieres, dale, y ahorita entonces le damos la palabra a las dos personas que alzaron la mano. Dale. Disculpa. Dale la mano a los... Dale. sobre el crocodile, más o menos, ¿con qué cronicidad tiene que llevar el paciente para que llegue a ese punto de las manifestaciones?
De hecho, no se ha especificado muchas veces, o sea, tampoco con el primer uso ya me va a generar las manifestaciones, sin embargo, se ha visto que con muy pocos usos ya empieza a hacer, a manifestarse, incluso puede llegar a la necrosis bastante rápido, pero no se ha especificado tanto. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Nicolás Ramos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Primero que todo, pues muchas gracias por la charla, las dos expositoras, muy interesante, muy completa, me parece. Yo hago pues parte del grupo de interés en psiquiatrías de hoy y quisiera pues dar un aporte y tengo pues dos preguntas. Lo primero, pues el primer aporte es una cuestión un poco más de cultura general, los delirios de formicación, los que mencionaban ustedes al principio. Pues conocemos una palabra muy similar a formicación, pero pues formicación es con M. Esto pues se debe a que formicación viene del latín para las hormigas. Si pues se ponen a investigar, las hormigas tienen un género y una especie, y generalmente el género es Formica algo. Entonces, pues ese es mi primer aporte. Formicación viene de hormigas. Tengo pues dos preguntas aparte de eso. Primero, cuando mencionaron pues el tema de la tricotilomanía y pues de los trastornos pues sobre el cabello, pues me vino pues a la mente que en muchos trastornos como el espectro del estrés, tipo trastorno por estrés postraumático y demás, los pacientes tienden como a cursar con caída del cabello pues involuntaria. Ellos generalmente no controlan pues eso y tampoco pues tienen la manía de jalarse el cabello. Quisiera saber si hay algún mecanismo por el cual esto ocurre, si pues esto solamente se reduce a cortisol o pues, si sabemos algo más aparte de eso. Bueno, acá no sé si el doctor González nos pueda ayudar respondiendo a la pregunta. Bueno, un saludo a todos. Yo soy Jairo González, como ya Viviana había mencionado. Soy psiquiatra del Rosario y soy profesor del Departamento de Psiquiatría también del Rosario. Antes que nada, quiero felicitar a las dos expositoras, a Viviana y a Luisa. Han hecho una excelente revisión, excelente. Y el enfoque que le han dado también ha sido bastante interesante, así que las felicito por eso. Pero yo extiendo esa felicitación a las 120 personas, creo que están ahorita conectados. En realidad a mí esto me emociona mucho, siempre que estoy en estas reuniones digo lo mismo, o sea, de verdad me sorprende y me emociona mucho, me parece una cosa fascinante. Así que las felicito por tener también esa capacidad de convocatoria. Bueno, excelente. Bueno, a ver, mencionaba, creo que era Nicolás, decía que qué relación había entre el estrés y los cambios en la caída del cabello, etcétera. Como mencionaba, creo Luisa al comienzo de la charla, parece que ahí está implicadas las alteraciones en el eje HPA y la elevación la elevación crónica de los niveles de cortisol y demás, que esto puede causar cambios a nivel cutáneo, ¿sí? No solo sucede con la caída del cabello, sino que también sucede con otra serie de manifestaciones cutáneas, ¿ya? Y explica también la relación que hay entre el estrés crónico y por ejemplo, el acné, ¿sí? Y otras lesiones cutáneas más, o la tendencia a cursar con otras enfermedades dermatológicas relativamente frecuentes. Eso no es exclusivo de los trastornos por estrés agudo, adaptativo, estrés postraumático, es decir, los trastornos relacionados con el estrés, sino en general con todas las enfermedades que tienen de base una disfunción en el eje HPA, y eso incluye también los trastornos de ansiedad y la depresión, ¿sí? Digamos, eso podría decir yo al menos por mi lado desde la psiquiatría, pero no sé si desde la dermatología hay algún otro comentario por hacer. Listo, no sé si el doctor Luis nos quisiera también de pronto aportar algo adicional a lo que el doctor González nos acaba de decir. El doctor me informa que pues está tratando de hablar, pero pues no puede. Ay, ¿en serio? En serio. Entonces dice que va a apagar la cámara y que va a mirar a ver
si puede hablar. Entonces, Bueno, pues mientras tanto, entonces vamos con Juan Felipe Ochoa. Ahorita respondemos una pregunta en el chat, pero antes de que se me olvide, la palabra clave es dermatología. Listo. A todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, listo. Pues así como el doctor y como Nicolás, primero que todo, felicitar a las expositoras, a Viviana, a Luisa, muy buena presentación, qué chévere poder tener ese espacio para poder integrar estos dos grupos de interés. Tenía dos preguntas respecto a la tricotilomanía. La primera es, de forma clínica, sin usar el dermatoscopio, ¿cómo podemos diferenciarla de una alopecia areata? Y la segunda es, a nivel crónico, ¿qué tanto se afectaría la parte del ciclo de crecimiento del folículo piloso? Y esas son mis preguntas. Luego que ahorita que ya se conecte el doctor, o si quieres tú, Luisa, si sabes. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. Sí, doctor. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, doctor. Señor. Bueno, primero que todo, buenas noches. Me uno a las palabras del doctor González. La verdad es que esta iniciativa me ha parecido muy interesante de los alumnos. La charla excelente, muy bien manejada, muy completa. Digamos que quisiera yo dar como unos aportes, pero pues voy a contestar primero como las preguntas que nos han hecho inicialmente los compañeros, ¿listo? Entonces, lo primero es el tema de cómo veo, digamos, como la caída dependiendo con lo del tema de la ansiedad y la tricotilomanía. Entonces, digamos que cuando una persona tiene estrés o está con ansiedad, nosotros lo que hacemos es que pasamos a una fase que se llama efluvio telógeno, en la cual los pelos terminan por estado inflamatorio pasando a una fase de caída masiva, y entonces lo que vamos a ver es como un despoblamiento muy rápido, digamos, del cuero cabelludo, pero de una forma global. Generalmente en la tricotilomanía nosotros vemos unas áreas específicas donde el paciente pues tiene como ese trastorno ahí, digamos, como muy marcado, como o sea, tiene la obsesión en unas zonas muy bien establecidas, que son las zonas como que van a estar teniendo como ese efecto de recompensa, y vamos a ver áreas obviamente muy extensas, podemos verlas, pero vamos a ver unas áreas que son maltratadas, donde vamos a ver que el pelo no vamos a ver, digamos, como que el pelo esté como presente de forma adecuada o la distribución sea de forma adecuada, sino que vamos a ver como esos pelos rotos, que digamos en la dermatoscopía sí vemos como esas características que nombraron, pero nosotros también podemos evidenciar pelos que están, digamos, como a media asta, que llamamos, o sea, que no están completos, o sea, no todos los pelos van a estar como en el mismo estadio, y eso lo podemos ver clínicamente. En el otro, pues simplemente hay una caída, que generalmente cuando tenemos estrés, la caída no es tan severa. Nosotros tenemos dos tipos de caídas, digamos, como fuertes, que llamamos el efluvio anágeno y el efluvio telógeno. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos dos? El efluvio anágeno es una condición muy rápida, es una condición que el paciente, ejemplo, sufrió un estado infeccioso, tuvo manejo antibiótico severo en las últimas semanas, y empieza una caída masiva de pelo que generalmente va a ser entre las primeras 3 semanas después del episodio. Y la caída es muy fuerte. Pongamos el ejemplo como más clásico, quimioterapia, y se empieza a caer el pelo. Entonces digamos que eso es el efluvio anágeno. El efluvio telógeno es un poquito más crónico, el paciente pues lo va evidenciando con el tiempo, si se aumenta la caída, pero lo vamos viendo como que más crónico, no es tan severa la caída, y vamos viendo como ese despoblamiento. Y generalmente eso se empieza a manifestar tardíamente, entonces el paciente viene con el estrés y por ahí a los 2 o 3 meses empieza esa caída del pelo, pero pues digamos que no vemos ninguna alteración a nivel de los tallos están, o sea, el pelo como tal está conservado, sale normal en las áreas que salen, ¿listo? Y en el otro está muy bien definido. Y eso digamos como que contestaría las preguntas. Y ahí me meto un poco con el tema de la dermatoscopía, y todo eso que mostraron, que ustedes vieron, es por la fragilidad y la ruptura capilar que vemos. Entonces, ese signo en B, como bien lo explicaba la compañera, lo podemos ver por
de dos formas, o cuando ese pelo está quebradizo, digamos que lo vemos que el mismo pelo tiene como una división en su base, podemos ver ese signo en B, o también cuando por el proceso inflamatorio vemos que dos pelos salen por el mismo ostium folicular, pero tienen la misma longitud, y vemos también como esa B, que eso es característico de la enfermedad. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, y lo otro es que en el efluvio telógeno siempre tenemos que tener en cuenta, aparte del estrés, muchas otras condiciones, ¿listo? Pero quédense con eso, o sea, digamos que es una forma más global, no vemos como que son las zonas tan específicas, no es tan severo la caída del pelo, o sea, como que veamos como similar a la alopecia areata, como si la vemos en la tricotilomanía, o sea, la alopecia areata vemos tal cual esa pérdida del pelo bien delimitada, solo que digamos que las formas de alopecia areata como más difusas es donde tendríamos como el inconveniente, pero esta alopecia, esa tricotilomanía a veces es tan severa, o a veces el paciente genera tanto traumatismo local que incluso podría comportarse como una alopecia de tipo cicatrizal, que ya cuando lo viéramos en una biopsia podemos ver que incluso los folículos pilosos fueron reemplazados por tejido fibroso, en el cual no va a volver a salir pelo, dependiendo obviamente del estado. Bueno, aparte de esto, pues yo quería hacer como varias acotaciones. Entonces, quiero como enfocar un poco el tema, ¿listo? En cuanto digamos que la prevalencia de desórdenes mentales de este tipo, vemos que es bastante frecuente en dermatología. Lo que pasa es que muchas veces no lo diagnosticamos y el paciente no viene por esa razón, ¿sí? O sea, la mayoría de pacientes no tienen unos trastornos psicóticos, entonces por lo tanto, los pacientes pues vienen porque les están manifestando estas lesiones o tienen esto, pero no son, o sea, digamos como que no está claro por qué se producen, pero nunca lo van a pensar hacia el lado psiquiátrico, pero puede ser casi el 30% de asociación a enfermedades de desórdenes mentales, bien sea ansiedad, depresión, estrés, que esté asociado. Entonces, pues digamos que el enfoque inicial con el paciente es muy importante, porque muchas veces el dermatólogo pierde contacto con el paciente o poder derivarlo al psiquiatra, porque de entrada, digamos como que a mí me queda claro que el paciente de pronto tiene este trastorno, pero él a veces se siente como transgredido con esto. Entonces, es importante como escucharlo muy bien, hacer como una empatía con el paciente para que, digamos que cuando vuelva a una consulta dermatológica de control y ya haya más, digamos, esa empatía esté, digamos, como más establecida, yo ya poderlo remitir adecuadamente al psiquiatra para que él entienda, digamos, que hay un proceso más asociado. En cuanto a las características, digamos, como digamos que de semiología, es muy importante lo que hablaron en la dermatitis artefacto o facticia para que les quede claro esos bordes angulados, ¿sí? O sea, digamos que muy pocas patologías, así sean ulcerativas, todo, van a tener un borde con un ángulo, ¿sí? O sea, que estén bien angulados. Eso les habla mucho de que se trata de una dermatitis facticia. No hay enfermedades descritas a nivel semiológico en la piel que terminen con un borde de angulación. Entonces, eso es muy importante. La otra cosa, en cuanto a lo del síndrome de Munchausen, pues también como hablábamos en cultura general, digamos que ¿quién fue Munchausen? Un varón alemán que fue del siglo XVIII, y pues digamos que fue muy conocido porque digamos que él fue a guerras y todo ese tipo de cosas, y digamos que cuando llegó contaba unas historias pues fantásticas, como que había cabalgado sobre una bola de cañón o que había viajado a la luna. Y entonces desde ahí se creó eso, como que son historias fantasiosas de los pacientes, pero realmente el síndrome de Munchausen, porque es que cuando lo hablaron, dijeron que este se produce cuando lo produce otra persona. Entonces quiero dejar claro que el Munchausen puro es cuando la persona se lo induce. O sea, la persona se induce las lesiones, bien sea por lo que sea. O sea, puede que la persona no sea consciente, pero en la mayoría de casos sí están buscando algo. Puede que hasta sea inconsciente, pero están buscando algo, no sé, reconocimiento, que los mantengan en un servicio de salud, que las personas estén pendientes de ellos, generar lástima. Entonces, eso lo genera el paciente. Y hay una variante que se llama el síndrome de Munchausen por poderes, que ese sí es en el cual otra persona le genera al paciente las lesiones. Entonces, ese por poderes obviamente se da mucho más en personas que están o en condiciones de discapacidad
o personas o niños o ancianos. ¿Y por qué los buscan? No sé, necesitan que el paciente lo estén viendo para que no les quiten el seguro, para que la mamá no se le vaya el papá al hijo, entonces lo enferma, le pone orina sangre a la orina, o sea, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante de diferenciar que hay Munchausen puro y el Munchausen por poderes. En cuanto a los otros tipos de trastornos obsesivos compulsivos, pues hablamos como el más importante, que es la tricotilomanía, pero encontramos otros bastante frecuentes. Entonces tenemos también la onicotilomanía, en la cual el paciente hace un trastorno obsesivo compulsivo en la uña, y generalmente es como un frote constante sobre las uñas que pues al final termina generando unas depresiones ungueales que empiezan a dejar unas marcas. Entonces el paciente para todo, cuando está ansioso, cualquier cosa, se empieza a molestar la uña, como a rascarse la uña. Eso es la onicotilomanía. Y también podemos incluir la onicofagia, que es el paciente que para todo se está comiendo las uñas, ¿sí? Entonces un trastorno de ansiedad, obsesivo compulsivo, donde a todo momento se tiene que comer las uñas, y cuando aumenta el grado de ansiedad, también digamos que se come las uñas. Lo otro es, digamos que en estos trastornos obsesivos compulsivos podemos hablar de lo que llamamos las neurodermatitis, ¿sí? Entonces, en las neurodermatitis nosotros encontramos varias cosas. Encontramos, digamos, como el prurigo o la liquenificación en zonas genitales, y hay una parte importante que se llama el síndrome de escroto rojo. El síndrome de escroto rojo es, digamos, como tiene múltiples causas, algunas que son físicas claras, por ejemplo, una psoriasis me produce un síndrome de escroto rojo, pero muchos pacientes con temas de ansiedad van a referirle mucho prurito genital, donde ustedes no, o sea, sobre todo a nivel escrotal, y digamos que en región interglútea, en mujeres, o perineal, inexplicable. De pronto ustedes llegan y ven, y el paciente realmente a veces tiene las escoriaciones por el rascado, pero muchas veces el paciente usted le mira y no tiene absolutamente nada, se forman simplemente unos edemas, temas que van fluctuando, y eso está muy relacionado con eso. ¿Qué pasa con estos trastornos? Digamos como, y bueno, y hay uno muy importante también que es el que llamamos acné escoriado, que también lo hablaron ahorita como escoriaciones neuróticas, en la cual pues el paciente salen lesiones como en las zonas acneiformes, se ve como acné, pero el paciente realmente no es acné, son lesiones papulares que salen secundarias a un proceso inflamatorio crónico por el rascado, pero no tiene que tener una condición de acné de base. Muy importante siempre en estos trastornos obsesivos compulsivos, digamos, distinguirlos de los psicóticos, primero por el insight, pues es como ustedes lo saben, voy a hablarles aquí, lo de la conciencia pues que tenga de esa enfermedad. El psicótico no tiene conciencia, este sí tiene, y le preocupa, o sea, tiene lo que llamamos como que son higodistónicos, o sea, reconocen que eso les molesta, que les angustia de eso. El paciente psicótico pues va a ser al contrario, no distónico, sino egosintónico, donde no vamos a ver que el paciente de pronto no le gusta, el tipo está dándole ahí, y de pronto dice, mira, aquí está esto, pero realmente no le angustia mucho. Otra cosa importante son, digamos que, o sea, bueno, le voy a decir otras cosas que, digamos, es importante que como por datos, ¿sí? Para que ustedes vean, hay una enfermedad que se llama la enfermedad o síndrome de Morgellons. El síndrome de Morgellons es esta dermatitis facticia, ¿sí? Como esta ilusión parasitaria, este delirio parasitario también, pero es muy característico de que de pronto, o sea, es una variante de esa, donde de pronto no se ven como tal, o sea, el paciente no refiere parásitos, bichos, hormigas, lo que sea, no refiere eso, pero sí ve como unas fibras, ¿sí? O sea, se dice que tiene como unas fibras blancas o negras que salen de las lesiones. ¿Y por qué se los nombro el síndrome de Morgellons? Porque es que incluso ha habido reportes de casos donde la persona, después de escoriarse, y obviamente tiene todo su trastorno psicótico y todo, pero después de molestarse y de sacarse cosas, si uno va y mira digamos que la lámina ahí en fresco, cualquier cosa, incluso se ha visto en algunos reportes pues muy viejos, pero se ha visto que aparecen como las fibras, o de pronto usted sí puede ver hasta las fibras, se ven las fibras como blanquecinas y eso. No estoy diciendo que sea la causa, ni que haya una condición que produzca fibras, ni nada de eso, pero por eso se le ha llamado síndrome, porque no sé si de la escoriación tan importante salgan lesiones, digamos, como, no sé, subcutáneas o algo, o de los folículos, no sé, pero que se ven de esa forma. Y también se conocía al delirio parasitario como el síndrome de Egmont, como por
cultura también general. Otra cosa importante es los desórdenes dismórficos, ¿sí? Eso es muy importante también, porque eso lo estamos viendo aquí con pacientes que, por ejemplo, con el tema estético, a veces como que no paran, quieren verse de una forma, se someten a 20.000 cirugías, que los senos así fueron, que así no, que se operaron la nariz y ahora quieren operarse el mentón y ya no, entonces ya son pacientes que usted también tiene que tener muy en cuenta cuando ya van mucho al quirófano, no dentro de un punto estético normal, sino como ya patológico, para que también sea derivado a psiquiatría de forma importante. Yo creo que eso era como lo principal. No sé si hayan preguntas. Muchas gracias al doctor José Ricardo. Antes de continuar con las preguntas, y ya que quedó un temita en el aire, sí quisiera yo como aclarar algo, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de trastornos mentales que tienen manifestaciones somáticas, ¿sí? Usualmente los englobamos en 3 grandes grupos, ¿sí? Los trastornos somatomorfos, los trastornos facticios y los trastornos o la simulación, ¿sí? En los trastornos somatomorfos, los pacientes no tienen intención de generar los síntomas, los síntomas somáticos me refiero, sino que el síntoma somático aparece como de manera inconsciente, como la forma que tiene ese aparato psíquico, que tiene esa mente, de resolver un conflicto intrapsíquico, un conflicto mental, ¿sí? Y allí entonces están los trastornos por conversión, o los episodios conversivos, los episodios disociativos, o la dismorfofobia que mencionaba el doctor José Ricardo, ¿sí? Que se observa con alguna frecuencia en quienes usualmente con alguna frecuencia se hacen procedimientos estéticos, ¿ya? Estos son los trastornos somatomorfos, o sea, el paciente voluntariamente no genera el síntoma somático. En el trastorno facticio, que allí está en el síndrome de Münchhausen, el que antes se llamaba síndrome de Münchhausen, y el síndrome de Münchhausen by proxy, es decir, el facticio a sí mismo y el facticio a otros, usualmente hijos, personas con discapacidad intelectual, ancianos, etc. Allí deliberadamente se producen los síntomas, es voluntaria la creación de los síntomas, pero la razón por la que surgen esos síntomas es para obtener atención médica, ¿sí? O para cumplir un rol de enfermo. Lo que hace alguien que tiene un trastorno facticio es eso precisamente, es decir, no está buscando otra ganancia, no está buscando una pensión, no está buscando ganar un juicio, qué sé yo, no está buscando plata, sino que lo que busca es ser paciente, comportarse como paciente, ¿de acuerdo? Hay casos verdaderamente espectaculares, es decir, uno oye unos casos de Münchhausen que parecen una película de terror, pero digamos que por fortuna no es algo muy frecuente, son difíciles de diagnosticar, son muy difíciles de confrontar porque son pacientes que en cuanto se confrontan brincan de hospital en hospital, y lo más importante para el diagnóstico, todas las personas que hemos atendido a quien tiene un trastorno facticio. Y en la simulación sí también hay una generación deliberada de los síntomas somáticos, pero esa generación de los síntomas tiene una ganancia, dinero, un juicio, qué sé yo, ¿de acuerdo? Que no corresponden como tal a un trastorno mental, sino que son casi siempre producto de psicopatía o sociopatía, etc. Creo que hay algunas otras preguntas, al menos ahí en el chat las he visto, ¿no? Doctor, gracias. Y otra cosa es que es cierto que además en el paciente con este síndrome como el de Münchhausen, generalmente, por ejemplo, cuando es por poderes o algo, algunos casos saben mucho como de las enfermedades y de todo lo que se produce, ¿no? O sea, como es que son buenos también, pacientes. Las personas con trastornos facticios son buenos pacientes, tan buenos pacientes que saben mucho de la enfermedad. Saben de todo, sí. Sí. Listo, muchísimas gracias a ambos doctores por todos sus comentarios. Voy a leer las preguntas que hay en el chat. Entonces, María Paula Clavijo pregunta que cuáles son las manifestaciones, supongo que cutáneas, del alcoholismo. ¿Manifestaciones cutáneas del alcoholismo? Sí, que sí hay. Pues digamos que hay muchas manifestaciones asociadas, digamos, hay una muy característica que es el rinofima o la rosácea. Digamos que el alcohol hace un factor, digamos que es un factor irritante y que exacerba muchas de las enfermedades previas, que eso tenemos también que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pacientes con dermatitis seborreica, dermatitis atópica, pacientes con rosácea
van a sufrir, sobre todo los de rosácea, por flushing facial que genera la vasodilatación que genera el alcohol, pues va a generar este problema. Y hay uno muy característico que son los pacientes con el alcoholismo, que es el rinofima, sobre todo en los hombres, donde pues se ve esa nariz roja, inflamada, con telangiectasias. Eso digamos que es muy característico. Ya lo otro pues es la serodermia, que algunos pacientes ya presentan con alcoholismo crónico, y pues ya manifestaciones secundarias a un proceso pues más avanzado, pero que se ha generado por el alcoholismo, por ejemplo, en pacientes con cirrosis hepática o cosas de este estilo que pueden generar estados de ictericia en algunos casos, pero digamos que no habría otra manifestación como muy clara sobre el alcoholismo con lesiones en piel, más de eso, de serodermia y exacerbación de lesiones previas. Recordar que los pacientes que hacen abstinencia alcohólica grave pueden causarse excoriaciones también cutáneas como parte de las alucinaciones anestésicas y visuales que suelen aparecer en las abstinencias graves. Listo, muchísimas gracias. Perdón, voy a repetir la pregunta, la palabra clave para todos los del grupo de psiquiatría es dermatología. Listo, la palabra clave es dermatología. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿los opioides de ingesta oral usados recreacionalmente tienen efectos dermatológicos significativos? Digamos, como qué estilo. Supongo yo pacientes que consumen tramadol o codeína o hidrocodona de uso recreacional. No, realmente no se ven eso, o sea, se ve lo que se hace es como los síndrome de boca seca, y entonces digamos que esos pacientes pueden producir un poco de resequedad a nivel de los labios, ulceraciones o aftas secundarias a eso, pero pues ya sería como un uso muy crónico. Cuando ya pues hay mucha resequedad oral, pues pueden haber estas aftas traumáticas, erosiones también como en carrillos y en la lengua, pero digamos que es infrecuente. Yo no he visto, digamos, como muy frecuentes estas manifestaciones. Listo, la siguiente pregunta dice, buenas noches, primero que todo, muchas gracias por la charla. Quería preguntar si existen algunas manifestaciones dermatológicas específicas del síndrome de Cotard. Los delirios de Cotard son, digamos, Cotard es el epónimo, igual que los delirios de Ekbom, que son el epónimo para los delirios de parasitosis. Los delirios de Cotard corresponden a los mismos delirios nihilistas. Se suelen observar en pacientes que tienen depresiones psicóticas muy profundas, melancolías, o pacientes ancianos con depresiones profundas. Lo que sucede en un delirio nihilista es que el sujeto está convencido de que nada importa, nada existe, o están muertos en vida. Entonces, muchos de estos pacientes van a manifestar cosas como estoy muerto por dentro, o me estoy pudriendo, ¿sí? O para qué como, o para qué tomo agua, si no tengo cómo digerirlo porque mis intestinos están muertos, están podridos. Entonces, estos pacientes, pensaría yo, podrían desarrollar manifestaciones propias de desnutrición y deshidratación, creería, pero también son pacientes que pueden autolesionarse, pueden tener lesiones autoinfligidas, digamos, en una búsqueda de poder confirmar si efectivamente están muertos. Entonces, suelen presentar también alucinaciones olfativas inclusive y quejarse de que huelen a muerto, huelen a podrido. Entonces pueden causarse lesiones en el abdomen intentando confirmar esa idea. Pero no sabría si dermatológicamente habría otra manifestación. No, realmente no se ha descrito, pero sí las lesiones que son autoinfligidas por el paciente, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. La última pregunta en el chat y vamos ahorita con Nicolás, que tiene la mano levantada.
Bueno, Santiago Mateus pregunta, buenas noches, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿existe alguna relación entre el retraso mental y lesiones autolesivas? En caso de que sí, ¿cómo podemos tratar o evitar la progresión de esta situación? Muy buena pregunta. Los pacientes que tienen discapacidad intelectual o los pacientes que tienen trastornos del espectro autismo graves, como pues, el autismo tipo Kanner, o pacientes que tienen demencias avanzadas, o pacientes que tienen trastornos mentales asociados a lesiones cerebrales estructurales, a traumas craneoencefálicos, sobre todo con lesiones en la corteza prefrontal. Estos pacientes, en la medida de que se pierde la inhibición porque el funcionamiento cortical prefrontal se ve comprometido, pueden tener cualquiera de estas lesiones autoinfligidas que se han mencionado. Es decir, son pacientes que pueden autolesionarse con relativa frecuencia y van a tener las manifestaciones cutáneas que ya mencionaron en la charla. Y pueden arrancarse el cabello, pueden arrancarse las uñas, pueden morderse, pueden, qué sé yo, pero van a ser todas lesiones autoinfligidas, digamos, sin intención autolítica, suicida, pues. El tratamiento en estos casos va necesariamente a ser farmacológico. Usualmente uno comienza con antidepresivos del tipo ISRS, y estos ISRS por lo general disminuyen la angustia y ayudan un poco a controlar impulsos, porque lo que hay aquí es un descontrol de impulsos. Entonces, con eso, con alguna frecuencia mejoran los síntomas. Si no, uno puede usar antipsicóticos que tengan efecto bloqueante D2 importante, como los antipsicóticos típicos o risperidona, o puede usar también aripiprazol, y estos también van a controlar un poco ese descontrol de impulsos. En algunos casos también se pueden utilizar anticonvulsivantes, sobre todo carbamazepina y ácido valproico, y también van a disminuir la impulsividad, entonces los pacientes van a dejar de hacerse tanto daño. Listo, muchísimas gracias, doctor. Nicolás, si quieres, dale, pregunta. Gracias. Tengo otra pregunta. Esta pues es más enfocada a la cuestión de psiquiatría únicamente. Mencionaron en el momento de hablar de anorexia nerviosa que existe indicación de uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Quisiera saber si puntualmente para esta patología existe alguna indicación para iniciar estos medicamentos desde que algunas de las reacciones adversas más frecuentes vienen siendo las gastrointestinales, tipo náuseas, vómitos, dolor abdominal. Tal vez eso, pues a mi parecer, podría dificultar que el paciente volviera a comer y tuviera pues unos hábitos alimenticios pues correctos. Quisiera saber eso cómo se maneja y si hay, como pues preguntar al principio, alguna indicación más puntual de su uso en esta patología. Bueno, qué buena pregunta. Entonces, antes de responderla, un comentario nomás, y es que cuando los pacientes que tienen conductas purgativas en el marco de la bulimia, sobre todo quienes se autoinducen el vómito, cuando uno examina boca puede encontrar también lesiones causadas por las uñas, ¿no? Y pueden tener las uñas muy corticas, precisamente por la misma razón, para poder inducir el vómito con más facilidad y sin lesionarse tanto. En los trastornos de la conducta alimentaria hay que hacer un trabajo psicoterapéutico muy intenso. Digamos que ese es como el pilar del tratamiento, un abordaje psicoterapéutico en especial de enfoque cognitivo-conductual o de enfoque dialéctico-conductual. Son quizás las dos orientaciones psicoterapéuticas que terminan siendo más eficaces. Son pacientes que con relativa frecuencia terminan hospitalizados y requieren manejo interdisciplinar, psiquiatra, nutricionista, internista si es mayor de edad, pediatra si es menor de edad, para hacer un tratamiento conjunto. Con alguna frecuencia se le formulan antidepresivos. Por dos razones. Uno, porque la comorbilidad entre trastornos de la conducta alimentaria y depresión es muy alta. Entonces, muchos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria van a requerir un antidepresivo porque tienen sintomatología depresiva franca. Pero otros tantos puede que no tengan síntomas depresivos y aún así se beneficien de usar sobre todo ISRS, más en bulimia que en anorexia, más fluoxetina que cualquier otro antidepresivo, que es la que tiene más evidencia, pero tienen efecto en
en la severidad del trastorno de la conducta alimentaria. Mira, en los trastornos de la conducta alimentaria hay cierto componente TOC, ¿sí? Es decir, no solo hay una alteración en la percepción de la imagen corporal, sino que también hay una idea recurrente que puede tener características obsesivoides precisamente relacionadas con el peso. Y quizá la relación que tienen con la comida puede tener también esas características compulsivas para disminuir la tensión que generan esas ideas obsesivas. Entonces, sobre todo en este grupo de pacientes, es en los que uno ve que al usar antidepresivos les va bien. No solo porque tiene efecto antidepresivo, sino porque tiene efecto anti-TOC. Entonces, eso va a hacer que las ideas y las compulsiones en torno al peso mejoren. Listo, doctor. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o quiera participar o... Yo tengo una pregunta para el doctor González. Adelante, Sí, con gusto. doctor. Doctor, lo que pasa es que ahí en la parte del delirio de parasitosis hablan de la pimoside. Okay. Yo no lo, la verdad no lo conozco, no sé si aquí se utiliza, si es frecuente el uso o no. La pimosida es un antipsicótico típico, bien viejito, ¿sí? Viejito equiparable a la clorpromacina tal vez, sesentero. No se usa en Colombia, ¿sí? No se comercializa. En Colombia típicos todavía se comercializan activamente, únicamente están el haloperidol y la pipotiacina. Pero la pimosida sí se usa, o el pimoside sí se usa en otros países, en los Estados Unidos sobre todo. Entonces, cuando uno lee literatura norteamericana, puede que lo recomienden. Pero no, usualmente en los delirios de parasitosis hay algo más, ¿sí? Hay un trastorno delirante crónico, hay una discapacidad intelectual, hay un cuadro demencial incipiente, hay una esquizofrenia, hay una depresión psicótica, un trastorno bipolar. Usualmente hay un cuadro psicótico debajo. Y estos cuadros se van a beneficiar de antipsicóticos atípicos, ¿sí? Entonces, usar risperidona está bien, o cualquiera de estos antipsicóticos que mencionó Viviana, o lanzapina, aripiprazol, les va bien. Gracias. No, con gusto. Listo, muchísimas gracias nuevamente al doctor González y al doctor Ruiz por habernos acompañado pues en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por su participación y por haberse quedado hasta el final. Los esperamos en una próxima, esperemos que podamos hacer otra reunión entre el grupo de dermatología y el grupo de psiquiatría, porque pues como nos dimos cuenta hay mucho tema de qué hablar. Y bueno, pues nada, también gracias al grupo de dermatología. No sé, Natalia quería decir algo, entonces si quieres abre tu micrófono y cerramos. Claro que sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues de parte del grupo de dermatología quería agradecerles a todos, a ti Viviana y a Luisa por la excelente charla que dieron. De verdad que siento que no es fácil tratar tantos temas en una revisión tan corta que como tú bien lo dices, pues es muy amplio y pues tiene mucho que discutir, pero pues siento que se abordó de una excelente manera, entonces las felicito. También quería agradecerles a ustedes como grupo pues, de psiquiatría por habernos invitado y habernos propuesto esta idea de trabajar una charla conjunta, porque realmente con estas actividades pues me doy cuenta que podemos hacer cosas demasiado interesantes y pues incluso enriquecer mucho más nuestro conocimiento. Entonces, claro que sí, estamos súper dispuestos a seguir trabajando juntos en cualquier otra ocasión. Y pues a los doctores que nos acompañan hoy, muchísimas gracias también por hacer parte de esta iniciativa y de apoyarnos tanto desde la parte de psiquiatría como de dermatología. Muchísimas gracias a todos. Pues con mucho gusto de parte mía y le agradezco también al doctor González por la intervención y por ayudarme a conocer más sobre algunos temas. Con todo gusto y muchas gracias. Aprendí mucho también. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.